Es para mí hoy un total honor presentarles a ustedes a Germán Villa Fontecha, quien es egresado de Filosofía de la Universidad Nacional de Colombia y es magíster en estudios políticos también de la Universidad Nacional de Colombia. En este momento es candidato doctoral de la Universidad del Rosario en Derecho. Sí. Bueno, exactamente, sí, no candidato, estudiante. Estudiante, sí, la candidatura viene un poco después. Un poquito más adelante, listo. Entonces, bueno, ahí vamos. En este momento estamos de estudiante de doctoral en la Universidad del Rosario en Derecho, y él ha trabajado como docente en la Universidad del Rosario, en la Universidad Autónoma, es profesor ocasional de la Universidad Nacional y sin duda alguna interesado en investigación en todo lo relacionado con el ambiente. O sea que una persona absolutamente idónea para nuestros conversatorios aquí en el Movimiento Ambientalista Colombiano y en el canal de Biociudad. Hoy no nos acompaña el doctor Díaz, no nos acompaña Gonzalo porque está precisamente reunido con la CAR, puesto estamos hablando y estamos pidiendo unos monitores independientes del distrito de calidad del aire. Así que hoy nos remitimos exclusivamente a nuestro tema, y el tema de hoy es el agua. El agua es el compuesto elemental. Yo arranco haciendo una muy breve introducción sobre este compuesto que a mí me fascina, me parece supremamente interesante químicamente, orgánicamente, en términos de biología, es sorprendente. Para darle la palabra al futuro doctor, entonces al futuro doctor, para que nos cuente realmente el agua, cómo hace esta parte, este ensamble con la sociedad, cómo ha generado la humanidad que somos y también en los organismos en general. Yo les cuento rápidamente así a nivel científico, como para aburrirlos un poco, qué es el agua. El agua, a términos científicos, no es más que una molécula realmente pequeña, una interacción supremamente chévere, que es de hidrógeno y 2 de oxígeno. Sin duda alguna, con esto se logra hacer de todo. Es conocido también como el solvente universal. Gran cantidad de materiales se pueden disolver en este compuesto. También tenemos que es alimento oxigenativo de muchos animales que viven en el agua, o sea que se puede obtener oxígeno del agua, hay oxígeno disuelto en este. También el agua nos permite hacer algo supremamente sorprendente, y aquí podría empezar a pasarle un poquito la pelota al doctor, y es la capacidad que tiene para hacer homeostasis. Yo quiero contar qué es la homeostasis. La homeostasis, como más o menos su etimología lo dice, es el estado igual, homeostasis. Todos los organismos en el planeta Tierra tenemos que mantener un estado igual. Les voy a poner un ejemplo así como sencillito, como cuando uno tiene frío. Si uno tiene frío, ¿qué sucede? Empiezo a temblar, o se me paran los pelitos, que mejor conocido como piloerección. Esa es una estrategia de nuestros cuerpos para tratar de regular la temperatura. O cuando hace calor, empiezo a sudar. Al sudar, pues ¿qué sucede? Pues que esa capa de sudoración tiene una capacidad de evaporación muy alta, y eso me permite a mí regular la temperatura. En fin, nosotros tenemos gran cantidad de sistemas y órganos y estructuras que nos han permitido evolucionar para homeostasis, pero el agua siempre ha sido esencial en todos los organismos, desde los más elementales, bacterias, protozoos, y de ahí en adelante todos tienen la necesidad de mantener una regulación con el agua. La homeostasis, por ejemplo, requiere de una cosa llamada ósmosis, que es una relación del agua con sus solutos y solvente, como solvente el agua y soluto las sales, y lo que necesitamos es mantener siempre el equilibrio. Nosotros como humanos salimos del agua, ya estamos aquí caminando en tierra, entonces es supremamente difícil mantener la homeostasis, y para eso tenemos 2 riñones atrás que tratan de regularnos todo el agua que ingerimos, todo lo que no es que sobre, sino que pues, en un balance lo eliminamos con un montón de
ahí sí de sobrantes, por ejemplo urea, por ejemplo sales que no necesitamos más, incluso glóbulos rojos y glóbulos blancos que ya desechados. Entonces a mí el agua me parece que sin duda todos los humanos, todos los organismos en este planeta nos hemos volcado a la búsqueda del agua, siempre, en cualquiera de sus formas, doctor. Entonces quiero que aquí el doctor se va a desaforar y va a enloquecerse porque necesitamos que la gente sepa del agua. Bueno, primero que todo, Diego, gracias por invitarme a este espacio tan interesante. Quería aclarar que el tema del doctorado es para que el día de mañana los títulos pues sean auténticos. Si me preguntan si soy doctor, pueda tener un título para demostrar que efectivamente sí lo soy, y no un título falso como ocurre por ahí con la gente. Efectivamente, pues tú haces notar, Diego, algo muy importante, y es esa relación tan estrecha, tan fuerte, tan íntima entre el agua y la vida, ¿sí? El agua y el soporte de la vida en sentido biológico, y a partir de esa conexión entre el agua y la vida en sentido biológico, ver cómo el agua cobra trascendencia, cobra mucha importancia a lo largo de la historia en términos culturales, en términos geoestratégicos, ¿cierto? En términos de las cosmologías y cosmogonías que poseen muchos grupos humanos en todo el mundo, ¿cierto? Y cómo, precisamente por esa importancia que trasciende desde lo biológico hacia todas las dimensiones y aspectos de lo humano, es que debemos ver que necesariamente el agua debe tener una consideración jurídica y política de primer orden, ¿sí? Y eso pasa por un conocimiento y una conciencia social del papel del agua en nuestros contextos familiar, personal, cualquier forma de lo colectivo. Muy bien. Entonces, quería primero que todo, Diego, como comentamos hace un rato, ver cómo el agua es la fuente de vida de muchas culturas antiguas, viejísimas, ancestrales. Hablando de los egipcios, hablando de la civilización en China, en India, en torno a los ríos Nilo, el Yangtze, en China, el Huanghe también, azul y amarillo respectivamente, el río Ganges, sí, toda la llanura indogangética en la India, ¿cierto? Yo quería hacerte un corte ahí pequeñito, sí. No es nada del otro mundo, es que me parece interesante cuando uno corta para hacer datos curiosos. Por ejemplo, la palabra pótamo, ¿no? Que es río o agua. Por ejemplo, cuando uno está en el colegio, lo primero que le enseñan es nuestra primera gran civilización, o a la primera que se le considera civilización, a la Mesopotamia. Olvidado hablar de la Mesopotamia, ¿cómo no? Y esa Mesopotamia, esa palabra conjunta que significa entre ríos, Mesopótamo, solo para que sepan, hipopótamo es que significa que está bajo el río. Entonces, vive bajo el río. Sí, efectivamente, así es, correcto. Entonces, chévere. Sí, la Mesopotamia, ahí donde floreció Babilonia, ¿cierto? Entre los ríos, Mesopotamia, entre ríos Tigris y Éufrates, que desembocan en el Golfo Pérsico, en lo que hoy en día es el territorio de Irak, parte de Siria, pues, en fin. Pues sí, Diego, como veníamos comentando, muy importante destacar que si existe esa conexión tan fuerte entre el agua y la vida, pues no podemos ser ajenos a muchas circunstancias que están poniendo en peligro nuestra posibilidad, o desde ya están, digamos, en peligro nuestra posibilidad de acceder al agua potable, acceder al agua de calidad para el consumo humano, ¿cierto? De poder saciar nuestras necesidades vitales relativas al agua, por situaciones como la contaminación, ¿cierto? Estudios recientes, sobre todo de la ONU, muestran un panorama un poco complejo, sí, en el que ya Colombia ha reducido toda su potencial hídrico natural, y de hecho enfrenta ya escasez económica, un tipo de escasez artificial.
en la que de pronto por situaciones relativas al acceso al agua, dificultades de acceso al agua, dificultades en términos de potabilidad de saneamiento, pues el agua está cada vez escaseando más y más en nuestro país. En la actualidad, pues en Colombia asistimos a un escenario en el que políticamente se están dando iniciativas y movimiento social fuerte en torno al hecho de que el agua sea consagrada como un derecho fundamental, ¿sí? No un derecho de segundo orden, no un derecho simplemente del ámbito de los derechos económicos, sociales, culturales, sino un derecho fundamental. ¿Cuál es la diferencia entre esos derechos? Porque pues digamos que aquí entre mi audiencia, que yo sé que algunos son abogados, nosotros somos muy biólogos. Ok. Digamos que no es para nada trivial que llegue a consagrarse el agua como derecho fundamental en nuestra legislación. Es una iniciativa que en este momento lidera el senador Jorge Prieto del Partido Verde, junto con un amplio espectro de otros senadores y representantes de la Cámara que están, digamos, en puja, ¿sí?, para que efectivamente el agua llegue a ser un derecho fundamental a través de un proyecto, el Acto Legislativo 11, un proyecto de enmienda constitucional. Se trata de introducir el artículo 11A en el capítulo 1, título 2 de nuestra Constitución Política de Colombia, en el que se consagre el derecho humano al agua como un derecho fundamental. El año pasado, por una dinámica pues, de la agenda del Congreso y digamos de que se cumplió esa agenda y no llegó a visibilizarse o a pasar todos los debates este acto legislativo, pues se quedó como en el tintero el tema del derecho al agua como derecho fundamental, y sin embargo este año pues se ha retomado ese proyecto con el fin de que este año sí logremos posicionar en la agenda del Congreso y efectivamente se ha aprobado digamos ese acto legislativo y se haga la enmienda constitucional. ¿Por qué derecho fundamental? Ahora sí, para responder más directamente a tu pregunta. Porque el derecho al agua, si bien por bloque de constitucionalidad, ¿sí?, se garantiza en la medida de lo posible, se contempla en la legislación colombiana, eso se está logrando simplemente por vía de fallos de tutela, ¿sí?, por vía de la actividad de los jueces. O sea que el agua, ¿por qué entutelaría yo por agua? Bueno, entutelarías por agua porque, digamos, en el momento en que el acueducto te la llegase a cortar, sí, pues sencillamente no sale agua del grifo y no te puedes bañar, no puedes servir agua para cocinar, y posiblemente si no tienes dinero para comprar agua embotellada o en bolsa, pues no puedes tomar agua para saciar la sed. Sí. Si la vas a tomar del grifo, pues no puedes saciar la sed con agua del grifo porque la han cortado. Entonces, eso mismo asociado a otras circunstancias como la salubridad, ¿sí?, y las condiciones de vida dignas, pues te llevan a entutelar. Entonces, un derecho fundamental es el que está estrechamente ligado, ¿sí?, a la vida, la dignidad humana, ¿cierto? Sobre todo ello, la libertad y la intimidad. En nuestra Constitución son derechos fundamentales, la vida, la libertad, la dignidad y la intimidad. Entonces, en ese sentido, pues el agua tiene una conexión fuertísima con la posibilidad de alimentarse, con la posibilidad de hidratarse y conservar la vida en la inmediatez de lo cotidiano. Por eso debería ser positivamente consagrada en la Constitución como un derecho fundamental y no simplemente como un derecho conexo que por bloque de constitucionalidad los jueces terminan garantizando a través de fallos de tutela. Ya. Entonces no debería ser una cuestión de jueces, sino una cuestión de legislación. Y entonces, déjame entender las cosas porque es que nuestra política es bien compleja, nuestras legislaciones son absolutamente a veces irracionales. Pero yo tengo entonces para la audiencia, ¿cuál es la diferencia de solicitarle al gobierno que sea un derecho fundamental y, por ejemplo, lo que había en nuestra
en nuestra previa administración del agua, del mínimo vital, que llamaban, porque pues ya no lo hay, y pues no sé, ¿a ti qué te parecía, por ejemplo, eso del mínimo vital que se otorgaba? Bueno, digamos que en principio, en teoría suena muy bien. En teoría suena muy bien. Lo que pasa es que ya en la práctica y digamos en todos los intrínculos administrativos estaba encontrando pues diversos problemas y no, de pronto pues sí llegó a tener una relevancia, un alcance importantísimo aquí en Bogotá, pero bueno, encontró obstáculos administrativos muy grandes que hicieron necesario pues replantear, o haría necesario a futuro replantear cómo implementarlo de una manera pues mucho mejor. Y pues entonces, de la mano del derecho fundamental sería mejor, ¿no? Exacto, ahí es en donde entra el tema del derecho fundamental. ¿Por qué? Porque si el agua se establece explícitamente como un derecho individualizado, ¿sí? En la Carta Política, pues eso conlleva una jerarquización de los usos del agua, ¿sí? El agua tiene múltiples, digamos, usos asociados a muchos intereses, ¿sí? Está el agua, digamos, asociada al tema agroindustrial, ganadero, al tema minero, al tema pues de manufactura de infinidad de mercancías. Está el agua para el consumo humano. Entonces hay una multiplicidad de usos y hay una multiplicidad de actores que están pugnando siempre, claro, ¿sí? En la arena política y social y económica por por tener acceso a ese recurso tan importante, tan preciado, y que pues básicamente tiene un interés geoestratégico para todo el mundo. Sí. Entonces, ¿por qué de alguna forma es difícil que el agua llegue a ser un derecho fundamental y sin embargo hay países que ya lo han logrado? Sí, estamos hablando de Uruguay, de Bolivia en Sudamérica, ¿sí? Países que ya lo han logrado y otros en donde nos hemos tardado mucho, no solamente en comprender la importancia, sino en llegar a plantearlo en la arena política como un derecho que debe ser fundamental, precisamente porque hay innumerables intereses económicos, intereses de muchos actores geoestratégicos digamos, en el escenario global que están detrás del agua. Yo quiero mostrarle, digamos, a las personas que nos están viendo ahorita y que nos van a ver posteriormente en el YouTube, la relevancia del agua como digamos, es que ese fluido transparente que uno a veces con el cual se lava las manos y parece ser como tan vano, como que se fue por el sifón y ya. El agua en el planeta Tierra no ha habido nunca más, o sea, nunca ha habido mayor cantidad ni menor cantidad de agua. Y quiero que noten que el agua en este momento es la misma con la que empezamos. Las moléculas de agua, no pueden entrar más moléculas de agua necesariamente, digamos, un meteorito tendría que ser excesivamente cargado de agua para que nos llene de un poquito más, pero en esencia todo el agua que ustedes beben hoy en día es posiblemente agua que ya habían bebido o que ya habían orinado o que eventualmente ha dado vueltas. Esta cosa cicla y cicla y cicla, por eso es que es importante, pero hay un detalle. Lo que dice, no, es que el agua se está acabando, y lo que nos está diciendo aquí el doctor es que el agua se está acabando. ¿Cuál es esa agua que se está acabando? Es la potable. Ok, importante antes de pasar a eso que veamos una cosa que me parece a mí súper clave y apunta pues en la dirección de lo que te venía comentando del derecho fundamental. En el momento en que el agua se consagra como derecho fundamental, pues tiene que haber un giro, una reestructuración de la gestión administrativa, ¿sí?, en lo territorial, desde lo nacional, desde el nivel del gobierno nacional, del agua en Colombia, ¿cierto? ¿Y por qué? Porque debe haber, digamos, una jerarquización que prioriza las necesidades vitales y las necesidades medioambientales. Si prima el consumo humano, si priman las necesidades vitales de las personas y las necesidades medioambientales, pues tienen que tomarse medidas, ¿sí?, claro, de ahorro, de mesura, de implementación de tecnología, para que los otros consumos de agua no afecten significativamente la posibilidad de satisfacer las necesidades vitales y medioambientales. Sí.
¿sí? ¿Y por qué estarían en peligro? Ahí viene lo que tú estabas comentando. Efectivamente, el agua que tenemos hoy en el mundo es la misma agua que ha habido siempre. Y no es que se esté acabando el agua, digamos, en su cantidad bruta. Lo que se está acabando es el agua potable. ¿Y cómo se está acabando? Sobre todo por contaminación. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Sí? Si miramos las estadísticas de consumo del agua a nivel mundial, el 70% del consumo del agua, digamos que lo tienen la agroindustria y toda la producción agrícola a gran escala. Entonces, los sistemas de riego, todo lo que se contamina con agroquímicos, con abonos, con pesticidas, es agua que en ese 70% de uso, buena parte se está contaminando, y ello para la producción de alimentos a gran escala. Por eso es que es muy importante, digamos, fortalecer iniciativas de cultivos limpios, cultivos orgánicos, porque presuponen que no se están implementando agroquímicos, pesticidas, todo ello, sí, tranquilo. ¿sí? que contamina el agua en grandes cantidades. ¿Sí? Entonces vuelvo y digo, es un 70% de consumo del agua que va por cuenta de la industria y la agroindustria. Un 20% del consumo del agua en el mundo va por cuenta de la industria manufacturera. Sí. Y esa agua que se contamina, creo que es obvio para cualquier persona, que el consumo del agua a nivel industrial supone un nivel de contaminación mucho más alto. Hay residuos químicos mucho más pesados, hay metales que llegan al agua mucho más, digamos, pesados también, que terminan contaminando el agua a un nivel mucho más grande y que en ocasiones tornan el agua irrecuperable. El 10% del consumo del agua va por cuenta del consumo doméstico, que es el consumo que tiene menos carga química digamos, de contaminación de líquido, porque simplemente son residuos biológicos. La loza que se lava, el baño del cuerpo, el agua que se va por la cisterna, ¿cierto?, con nuestros residuos sólidos y líquidos, y pues que es una carga orgánica que no es tan difícil de eliminar en el ciclo hidrológico. Ahora vos, que sos biólogo, pues creo que nos puedes ilustrar sobre el tema del ciclo hidrológico, en el que el agua se limpia, en el que el agua se purifica, pero muchas veces, si el agua está tan cargada de contaminación, la capacidad de renovación de las fuentes hídricas, pues digamos que se queda corta frente a los niveles vertiginosos de contaminación. Creo que es así. Sí, claro. Lo que pasa es que también tenemos, o sea, hay una cuestión muy compleja hoy en día, y es que el humano tiene muchísimas producciones químicas secundarias que desgraciadamente afectan incluso al ciclo del agua, porque es que no es sano pensar que es que entonces el agua se va a evaporar. Por ejemplo, lo que sucedió hoy, ayer precisamente, perdón, yo me abastezco de bloquear a un usuario, está como cansón, y lo que ha sucedido, ha estado lloviendo, llovió muy fuerte. Lo que se dijo en las estadísticas, no había llovido, lo que llovía normalmente en el entero mes, llovió ayer, ya menos así, que se inundó el deprimido de la 94, todo ese tipo de rollo, la vaina. El problema es que nosotros estamos haciendo que esta evaporación, por ejemplo, hoy que fue tan soleado, se evapora, se acumula en nubes, y evidentemente esto vuelve a generar una precipitación. Esa sería la lógica y la sensatez, y uno dice como tan bonito y qué chévere porque hay un nivel de purificación. Normalmente cae sobre los cerros, normalmente en otros sitios pues esto genera un filtrado en roca y se pueden generar manantiales como pueden ser, por ejemplo, la del Chorro de Quevedo, zonas del río San Francisco, cosas de ese estilo, por ejemplo en Bogotá. ¿Cuál es el problema también? Que es que nosotros tenemos polución ambiental, que es la que hemos hablado repetidamente, que genera como les dije, el agua es solvente universal, entonces a nivel evaporado, en su nivel vapor, en su estado de vapor,
como materia también atrae otros elementos que son de la polución, y últimamente por lo menos tenemos grandes indicios de una lluvia básica, ni siquiera es ácida. ¿Por qué? Por la industria. Hacia el centro de Bogotá tenemos lluvias ácidas que tienen ácido sulfúrico y cosas de estilo, entonces ni siquiera la estamos dejando ciclar bien, entonces pues también se nos está acabando el recurso de filtrado. El agua, como lo está diciendo el doctor, evidentemente tiene un problema, y es que el agua es un recurso industrial. Yo les pongo una anécdota. Hay una isla en el Caribe, no recuerdo en este momento el nombre de esta isla, pero todo su agua potable le pertenece a una empresa, a Coca-Cola. Todo en esa isla, el agua potable le pertenece a Coca-Cola. ¿Para qué? Pues para hacer Coca-Cola. Hasta la fecha de hoy se sigue haciendo con agua. Pero pues la isla es tan diminuta que están haciéndolo con la única recurso de agua potable. ¿Dónde dices? ¿En el Caribe? Sí, está en el Caribe, pero no recuerdo qué isla es. Sí, bueno, tendríamos que averiguar el dato porque es sumamente interesante y refleja precisamente esa lógica de acumulación y acaparamiento de recursos estratégicos por parte de grandes conglomerados empresariales. Es correcto. Y es algo que voy a comentar un poco más adelante. Entonces, pues creo que se entiende, el agua sigue siendo la misma, solo que cada vez el agua potable, ¿sí?, apta y de calidad para el consumo humano es menor. Y si tenemos en cuenta que la población aumenta en el planeta, pues entonces más población, menos agua potable, igual pues una presión creciente sobre este recurso. Presión demográfica y también presión por el control, ¿sí?, y el derecho de uso de este recurso, que es lo que hace importantísimo que empecemos a pensar el agua no como un bien económico, no como un bien geoestratégico que debe fortalecer la capacidad de controlar la vida por parte de las corporaciones o los agentes políticos, sino un bien común que es de todos, y más que de cada quien en particular, es un bien de la vida, para el sostenimiento y la garantía de la vida, ¿cierto? Entonces, por ello mismo es que debemos apoyar y hacer conciencia en nuestras comunidades, en la sociedad, de que el agua debe ser un derecho fundamental, no una mercancía que está para reforzar, digamos, el poder y el control de agentes políticos y económicos. Me encantó eso de que el agua no debe ser una mercancía. Sí, ¿por qué? Porque es que muy hábilmente, y es lo que quería conectar con el tema que ponías de la isla, cuya agua le pertenece toda a Coca-Cola. En la actualidad, bueno, desde hace algunos años, viene tomando fuerza el argumento corporativo y que de pronto nos venden algunos agentes de la gobernanza económica global, nos venden la idea de que como hay escasez de agua, entonces hay que cobrarla y cobrarla cada vez más duro. Yo les digo, porque he tenido oportunidad de estudiar este asunto, que eso es una falacia. ¿Por qué es una falacia? Porque en la medida en que se cobra cada vez más y más el agua, este cobro se hace más oneroso y más pesado ¿para quiénes? Para nosotros los ciudadanos de a pie, para la gente del común, mientras que el agua sigue siendo barata o subsidiada para las grandes estructuras productivas, industriales, manufactureras o agroindustriales, que son las que más usan agua y más contaminan, ¿sí? Entonces, ¿qué estamos haciendo ahí? Reforzando una lógica mercantil en la que se cobra por el agua, mientras que se le cobra por el agua al ciudadano de a pie, mientras que la producción pues está garantizada, el uso de agua para la manufactura está garantizada. Y no solo eso, sino que es obvio a la lógica, digamos, y el sentido común, que si se cobra algo, hay una gente que recibe ese dinero que se cobra. Entonces, quienes lo reciben, es ahí cuando entran a jugar un papel importante nuestras corporaciones o agentes económicos privados que tienen, digamos, una figuración en lo que es el comercio y el negocio del agua a escala global. No sé si ustedes sabían, pero hoy en día el negocio del agua a nivel de privatización
sobre todo en lo que tiene que ver con privatización de los sistemas de suministro de agua y de saneamiento básico. Sí, sí, dale. Ese negocio está acaparado en un 70% por apenas 2 empresas, ambas de origen francés, que son Suez, ¿cierto? Y Veolia del imperio Vivendi, aunque también hay otras empresas como Agbar, Aguas de Barcelona, o Sauer. De pronto se me escapan. Son los Sí, Sauber sí. Petronas. Son grandes conglomerados empresariales que tienen una figuración preponderante dentro del negocio del agua. Y para que ustedes lo tengan muy en cuenta y vean que no es un asunto trivial, el negocio del agua en porcentaje a nivel global equivale al 40%, si no más, porque estas son cifras de hace unos cuantos años. Puede hacer que hoy en día el negocio mueva aún más dinero. Hasta hace unos pocos años el negocio del agua movía en dinero el equivalente al 40% del dinero que mueve la industria petrolera de todo el mundo. Tush. O sea, los ingresos brutos que genera el negocio del agua a estas empresas que les mencionaba equivale por lo menos a un 40% de lo que mueve, del dinero que mueve la industria del petróleo a nivel global. Entonces, digamos que no es una cifra pírrica, no es una cantidad menor. El agua es un gran negocio. El agua es un negocio que no tiene pierde. Pues claro, es que Sí. es un recurso esencial. O sea, digamos que sin petróleo podemos vivir. De alguna manera la idea es volcarnos a eso, ¿no? Volcarnos a un mundo y a una vida sin petróleo. Pero no podemos vivir sin agua. Entonces, para aquellos Exacto. que la posean es sin duda alguna, pues el negocio, es el don negocio. Exacto. Pero pues no hay yacimientos de agua, o sea, aunque existen, digamos, los ríos subterráneos, esto, o sea, estructuralmente en nuestra mente podría pensarse como si fuera un yacimiento de agua, pero no es que uno vaya a hacer perforaciones para la búsqueda de agua potable, desgraciadamente o afortunadamente, no sé. El agua está ahí, está Exacto. dando vueltas. En este momento estamos respirando vapor de agua también. O sea, aparte de nuestro aire respirable es agua. Y sobre todo ahorita que llovió tanto, pues evidentemente tenemos un nivel de evaporación, o sea que estamos consumiendo agua. Pero imagínense la posibilidad de ese futuro posapocalíptico de Claro. videojuego en el cual Sí. el agua sea posesión de uno. Sí, es un futuro que ya poco a poco se hace presente. Ya en el año 2000, recordemos, hubo una guerra por el agua, así la conocen en Bolivia. Hubo una guerra por el agua en Cochabamba, Bolivia. ¿Sí? Digamos que la ciudadanía de Cochabamba se enfrentó a un conglomerado empresarial en donde el accionista mayoritario era la empresa norteamericana Bechtel. Sí, tenía la mayor participación en la empresa Aguas del Tunari, que era la que estaba encargada de la distribución de agua y del saneamiento en la ciudad. Y pues era una empresa que llegó al punto de reclamar para sí incluso el derecho exclusivo del agua lluvia. ¿Sí? Entonces reclamaba para sí el derecho exclusivo de uso del agua lluvia. Entonces pretendía cobrar por el agua lluvia a la ciudadanía. ¿Sí? Entonces se llega a ese extremo aberrante en el que al ciudadano se le cobra por cualquier consumo de agua por cuanto el Estado le vendió a cierta empresa o a cierto grupo de empresas la concesión del derecho de uso exclusivo del agua en un determinado territorio. Entonces la empresa llega al punto de decir, bueno, si el Estado nos vendió la concesión, el derecho de uso exclusivo, podemos cobrar por cualquier agua que aparezca en ese territorio, incluso el agua lluvia. Hay una película, no recuerdo el director, la película se llama También la lluvia, porque la empresa pretendía cobrar también por la lluvia. Entonces, pues es una cosa bastante compleja que incluso lleva a la indignación de cualquiera de nosotros como ser humano, pues toda vez que si vemos que el agua es tan esencial, tan importante para nuestra vida en el diario vivir, pues no entendemos cómo una empresa se arrogue el derecho de cobrarnos incluso por el agua que cae del cielo.
Es correcto. Entonces, esta dinámica de mercantilización lo que lleva es al acaparamiento de un recurso vital que en el futuro, ¿sí?, pues va a ser esencial. Hay que desmontar esa lógica de mercantilización y devolver el agua a la esfera del derecho humano. Por eso es tan importante. En manos de lo privado, en manos, digamos, de agentes privados con intereses económicos, pues el agua entra en una lógica, ¿sí?, en una lógica de gestión tal que se la usa como medio para la maximización del lucro, la maximización de bienes del beneficio económico, tal que lo que importa no es la satisfacción de las necesidades de la gente, ¿sí?, o del medio ambiente, sino que a través del control del agua, agentes privados con intereses particulares puedan cada vez llenarse más y más los bolsillos, ¿cierto? Y el problema es que el agua, vista como bien económico, pues es una mercancía, como les decía, que no tiene pierde. ¿Por qué? Porque, como ya lo hemos dicho acá, si potencialmente el negocio del agua tiene tantos clientes como seres humanos, porque nadie puede prescindir del agua, ¿sí?, nadie puede sustraerse a ese mercado. Desde luego. ¿Sí? Si el agua es un bien económico, pues entonces necesitaríamos sí o sí comprarla para poder vivir. ¿Sí? No podemos estar por fuera de ese mercado, moriríamos pues en cuestión de días. Entonces, si queremos vivir, tendríamos que comprarla, y ese comprar el agua implica, como les digo, un recaudo de recursos económicos que va pues mayoritariamente a agentes privados. Yo quería hacerte un pequeño paréntesis, quiero hacer un pequeño paréntesis para los que nos están viendo desde Facebook, que Facebook no estaba funcionando, me acaban de informar. Facebook no estaba funcionando, entonces nos estábamos hablando solo a Periscope, y les prometo entonces que quedará en el YouTube en estos días. Entonces ese es el pequeño paréntesis para los que nos están viendo en vivo, porque ahorita se están conectando gente al Facebook, pero hace un momentico no había nadie conectado porque no estaba funcionando el Facebook. ¿Listo? Bueno, ahora sí, ya podemos continuar. Sí, bueno, para recapitular un poco, como es evidente a la luz de lo que hemos hablado aquí, pues no podemos caer como en el juego de considerar que porque con el tiempo hay cada vez mayor escasez de agua, tenga que el agua cobrarse cada vez más fuertemente por su uso, ¿sí? Porque ello lo que implica es un fortalecimiento del control privado del agua. Es lo que está pasando en Chile. En países como Chile, el agua prácticamente en un 100% quedó privatizada en sus fuentes, y hoy en día el Estado está viendo cómo recupera esa agua a trancas y a mochas, porque está visto que el control corporativo o privado del agua lo que lleva es a cuadros de escasez artificial, en donde las necesidades vitales de las personas quedan supeditadas, quedan sujetas a las estrategias y a las expectativas de lucro de esos agentes que se hacen con el control del agua. Claro. Entonces el agua no puede ser privada, tiene que ser un recurso de todos, un bien común que administre siempre el Estado. Y es algo que tiene muy en cuenta la Constitución uruguaya, que creo que podríamos tomar como referente significativo. La Constitución del Uruguay, al consagrar el agua como derecho fundamental, plantea allí mismo en la formulación de este derecho. Por lo tanto, si es un derecho fundamental, el suministro del agua, la administración del agua, solamente puede llevarse a cabo por agentes estatales. Solamente el Estado, desde la esfera de lo público, puede suministrar, gestionar, ¿sí?, manejar el agua. ¿Por qué? Porque en la lógica privada pues ocurre lo que ya hemos venido explicando. ¿Y el Estado no puede también hacerse de lucro único monopolio estatal del agua? O sea, eso también podría llegar a pasar en el peor de los más aberrantes casos. Claro, podría pasar, pero digamos que ahí es en donde viene el papel de la ciudadanía y el papel de la democracia a la hora de vigilar, ¿sí?, y supervisar mediante las organizaciones de la sociedad civil o diferentes mecanismos de participación, pues velar porque el Estado efectivamente
esté gestionando el agua dentro de la lógica del bien común y el derecho fundamental. No implica, por supuesto, y es importante tenerlo en cuenta, no implica esto que no deba cobrarse por el agua, porque igual hay gastos administrativos, hay gastos de infraestructura, hay gastos en la potabilización, ¿cierto? En el saneamiento hay muchos gastos asociados a la gestión del agua y el saneamiento. Hay muchos gastos que deben ser cubiertos pues mediante un cobro. Pero ¿cuál es la diferencia? Que ese cobro desde el bien público, digamos que no es prohibitivo para la ciudadanía. La ciudadanía paga, pero ello no implica pagar unas tarifas elevadísimas para cubrir, además de todos estos costos operacionales, la expectativa de lucro de los actores privados. Porque además de esos costos operacionales, el privado pues va a observar la necesidad de obtener una ganancia, digamos un plus por su actividad económica, cosa que no pasa o no debería pasar con la gestión del recurso desde lo público, o sea, desde el Estado. Por eso la Constitución de Uruguay es un brillante ejemplo de cómo la idea del agua como derecho fundamental implica de suyo, ¿sí? O se deduce de allí que el agua no puede ser gestionada por agentes privados, sino por el Estado mismo. Y ser una gestión vigilada, controlada, seguida de cerca por la ciudadanía. Bueno, y ya digamos, vamos finalizando nuestro periodo de hoy. Hoy realmente tuvimos más problemas técnicos de red que de otra cosa, pero repito, estará en el YouTube próximamente. Y una pregunta, bueno, ¿cómo ves la situación? ¿Cómo ves la situación ya digamos a Colombia, a la gestión que tú estás ejecutando? ¿Tú qué es esperanzador o te veo una cara de no mucho? Pues bueno, sí, hay esperanzas, efectivamente pienso que hay esperanzas, sobre todo porque este proyecto de acto legislativo que busca, digamos, la enmienda constitucional en el sentido de introducir ese artículo 11A en la Constitución y que el agua sea un derecho fundamental, pues ya ha tenido un impulso, ya ha tenido una acogida importante, no solamente en buena parte de la sociedad, sino también en digamos, en muchas fuerzas políticas que se mueven en el Congreso. Entonces, esta iniciativa del senador Jorge Prieto del Partido Verde, pues ya este año ha tenido una audiencia pública y digamos, tiene toda una agenda este año para poder llegar a lograr lo que no se logró el año pasado por temas de agenda del Congreso, ¿sí? Entonces, pues se está trabajando para que este año efectivamente pues se pueda conseguir consolidar, digamos, ese proyecto de que se logre el acto legislativo y se apruebe la enmienda constitucional. Yo precisamente por lo mismo te pregunto, ¿a quién no le conviene que sea derecho fundamental? No le conviene, pues digamos, a las empresas interesadas en hacerse con el control de los recursos hídricos en determinados territorios y regiones, ¿cierto? Si tú tienes una empresa dedicada al suministro de agua y al saneamiento, ¿tú qué estás buscando? Que te den un derecho de concesión por 30 o 40 años, que es lo que se usa, por lo menos en Manaos, capital del estado de Amazonas en Brasil, hay una concesión de agua a una subsidiaria de Suez, como por 30 años, que comenzó en el año 2000, ¿cierto? Y lo que se busca es disminuir costos operacionales, lo que implica menor calidad en la potabilización, menor inversión en la expansión de la cobertura. Se supone que la cobertura debe ser universal, y lo que hace esta digamos, desinversión en infraestructura es reducir la cobertura en relación al aumento de la población. Entonces, no hay cobertura suficiente, no hay suficiente calidad, y el saneamiento, digamos, que también es precario. ¿Todo por qué? Porque se deben ahorrar costos operacionales. Claro. En cambio, sí, las tarifas, ¿sí?
un estudio que yo hice para mi tesis de maestría hace unos 6 años, me arrojó el resultado de que a la par con esta disminución de costos operacionales hay un aumento de las tarifas, un aumento significativo de las tarifas que hace que sean cada vez más difíciles de pagar por parte de la población. Entonces el acceso al agua se vuelve un privilegio, se vuelve un lujo, ¿sí? Y mucha gente pues o no paga o simplemente tiene que buscar otras fuentes de agua mucho más baratas, agua subterránea, agua lluvia, etc. Y bueno, entonces ahí vemos disminución de costos, maximización de beneficios, ¿sí? Cuando el agua es vista como un derecho fundamental, pues obviamente el privado tiene que echarse para atrás en sus expectativas de lucro y ver cómo simplemente el agua como derecho se garantiza a la población con costos accesibles. Únicamente estos costos encaminados a sostener el aparato, digamos, la maquinaria pues, administrativa de prestación de los servicios. Sí, pues solamente satisfacer esos costos que le genera el Estado, más no las expectativas de lucro que son inherentes a la actividad económica privada. Yo te quisiera preguntar más que preguntar, es más una petición. ¿Tú quieres darle un mensaje, aprovechar este fin de nuestra emisión de hoy para la gente? Esto pues eventualmente va a estar rondando por YouTube y no sé si quisieras decirle, aprovechar tu conocimiento en el agua a la gente, ¿qué le dirías? Muy bien. No, mi mensaje para todas las personas que puedan llegar a ver este video es que hagamos conciencia de la importancia del agua para nuestras vidas, hagamos un uso racional, un uso mesurado, un uso, cuidadoso, respetuoso del agua. Ahorremos agua, hagamos un buen uso de ella, pero no solamente esto, sino que también apoyemos iniciativas como la que se está adelantando en el Congreso, de que el agua llegue a ser un derecho humano fundamental, ¿sí? Y estemos cada vez más prestos, más lúcidos a rechazar argumentos que tiendan a hacer ver el agua como un recurso económico, porque esto solamente va a favorecer intereses privados corporativos de reducidos grupos, poblacionales que tienen un mayor poder e incidencia económica, y no los derechos de todos los ciudadanos que necesitamos del agua como un recurso vital, como un recurso para nuestra supervivencia en todo sentido, a partir de la supervivencia biológica. Entonces el llamado es a cuidar el agua, a hacer conciencia y apoyar la idea del agua como un derecho fundamental. Sin duda. Yo no sé si tú conoces o has visto los videos de Me Dicen Wally por YouTube, te los recomiendo, no sé si los has visto. Es un periodista, él es abogado, periodista independiente. Él tiene una franja muy específica en sus videos de YouTube que se llama Y otra vez Peñalosa. Ah, ok. Sí. Y en esa franja él se extiende un poco hablando de las maravillas que nuestro alcalde ejecuta. ¿Qué opinas de la extensión de la ciudad hacia el río Bogotá? No, o sea... Ojo, se queda la frente. Bueno, sin ánimo de dramatizar demasiado, pues creo que es una decisión bastante desafortunada, basada en una racionalidad totalmente unilateral, ¿sí? Totalmente, por así decirlo, lineal, que no tiene en cuenta un sentido de sostenibilidad del crecimiento de la ciudad. Básicamente, nuestras reservas hídricas de la sabana y de los páramos podría decirse que son virtualmente intocables. Sí, nuestros páramos son fábricas de agua y ello, para tener en cuenta que los impactos de la minería, para el caso de la minería, pues son gravísimos, y ahora nuestras aguas de la sabana, los humedales, porque en la reserva Van der Hamen hay cuerpos de agua importantes, ¿sí? Hay humedales y cuerpos de agua que son muy importantes para el equilibrio ambiental y para el equilibrio hidrológico de la sabana, ¿sí?
Y tocar eso digamos, digo, de una racionalidad totalmente miope, totalmente lineal, en términos de la búsqueda de favorecer intereses de urbanizadores y de constructoras, que si acaso irracionalidad allí es solamente una forma impropia, inadecuada de hablar, porque es lo más irracional del mundo, de hecho. ¿Sí? O sea, el mundo entero se construyó y sus civilizaciones se construyeron en torno a los ríos, al mar. Nosotros no. Digamos que por una suerte extraña de que nosotros no tenemos ríos cercanos, como lo tiene Londres, París y otras ciudades del mundo, incluso Caracas, en fin. Nosotros estamos relativamente lejos de nuestro río más cercano, que podría ser el río Bogotá, pero tenemos muchísimas masas de agua, o solíamos tener muchísimas masas de agua. Esto era un pantano, en esencia. Y mientras las ciudades del mundo, por cuestiones de calentamiento global, ahora han decidido alejarse de los ríos, nosotros que ya cumplimos con ese requisito, ahora hemos decidido ir al río, a costa de las masas de agua que de aquí hasta allá existen. Exacto. El agua, lo ingrato y lo doloroso de ver cómo se trata de someter al agua, de disciplinar al agua a las lógicas del desarrollo, es ver cómo el agua, que en su esencia está a fluir por la escorrentía, por las nubes, por la evaporación, por los mantos hidrofreáticos, o sea, las aguas subterráneas, el agua fluye por todo el planeta de diversas maneras, ¿sí? No reconoce fronteras, no reconoce impedimentos, por lo tanto el agua siempre vuelve. Se dice por ahí que el agua tiene memoria. El agua siempre vuelve a sus cauces y cursos naturales, a sus espacios naturales, por lo cual pretender disciplinarla, someterla, ¿sí? Obligarla a estar donde digamos las lógicas del desarrollo, ¿sí? Lógicas lineales, unilaterales, no sostenibles del desarrollo, tratan de confinarla, pues es un despropósito, y es, como lo decía, de una irracionalidad pues monumental. Ahora, para el caso de lo que pretende hacer Peñalosa con la reserva Van der Hamen. Entonces, pues sencillamente el ordenamiento territorial debe basarse no solamente en el principio del agua como derecho humano fundamental, sino en el principio de los cursos y espacios naturales del agua. Esta debe ser una pauta de primer orden, importantísima para el ordenamiento territorial. ¿Sí? Ordenar el territorio y sus diferentes usos con respecto a lo que son las dinámicas naturales del agua. Correcto. Respetándolas y sin pretender someterlas o disciplinarlas. Nosotros tenemos un caso, digamos que literalmente es para terminar, también producido por Enrique Peñalosa en su primera administración, que fue el Juan Amarillo, de literalmente obligar al entorno acuífero a hacer lo que él urbanísticamente consideraba que se veía mejor, o sea, ponerle un muro de ladrillo que hizo un charco gigante. Claro. Literalmente lo que hizo fue un charco gigante, un pozo de agua sin flujo. Entonces, eso es uno de los más grandes errores que se han cometido en un urbanismo, e incluso se menciona en ecología en la universidad como algo a no hacer. Y él está empecinado a repetirlo en la reserva Van der Hamen como si fuera lo mejor que le podría pasar a Bogotá. Sencillamente no podemos permitirlo, sea que sea revocado o no sea revocado, digamos que sea aparte, pero no podemos permitir dos cosas que les hemos dicho en este programa. No puede haber más Transmilenio, al menos no diésel ni a gas. Y no podemos permitirle a esta persona que siga expandiendo la ciudad cuando, por ejemplo, el Acuerdo de París, que supuestamente nosotros también firmamos, no podemos permitir que la ciudad siga creciendo. No puede suceder eso. Nosotros tenemos que mantener a nuestra ciudad de este mismo tamaño, con la proyección de gente que va a llegar eventualmente. Tenemos un centro ampliado, tenemos muchos lugares para tener a la gente. Entonces, como mensaje, el mensaje que nos da el doctor: conciencia sobre el agua, manejarla apropiadamente, ser útiles con ella y
pensar más nosotros en torno al agua, construir las ciudades es en torno al agua, el agua se respeta, la ciudad no tiene por qué dominar al agua, no tiene por qué obligarla a hacer lo que nosotros queramos. Es esencial, se está acabando el agua potable, es correcto, eso es una apropiada afirmación. No podemos sino esperar, no podemos potabilizar agua que no existe. Claro, y más porque los costos de potabilización y de desalinización pues son muy elevados, porque de pronto desde el sentido común uno puede decir, no, pues desalinicen el agua del mar, sí, y todos contentos porque el planeta es 70% agua de mar y 30% superficie terrestre. Pues no es tan sencillo. No es tan sencillo porque los costos de desalinizar una cantidad, digamos, reducida, módica de agua son bastante elevados. Nos hacen una pregunta ya para cerrar, ¿qué se sabe del plan de ordenamiento territorial? Digamos lo que va a suceder. Yo sé que el plan de ordenamiento territorial ahorita anda en un limbo muy estratégico porque obviamente tenemos muchos negocios de fondo y no queremos, en este momento de revocatoria, no queremos tocar ni herir sentimientos de aquellos que me quieren revocar si yo fuera el alcalde y no puedo tampoco herir los sentimientos de aquellos que me apoyaron, ¿verdad? Exacto. Entonces estamos en un limbo del plan de ordenamiento territorial. Estructuralmente la ciudad está problemada porque no se sabe cómo construir en este momento, no se sabe pues lo único que sabemos es que el decreto 462 de alturas fue lo más cancelado posible. Pero de ahí en adelante, planes de ordenamiento territorial todavía no se ven en un futuro muy próximo. Sí, no, estoy de acuerdo con lo que dices tú, Diego. Se ha mantenido como en las aguas tibias, de que ni para un lado ni para el otro, porque precisamente no se debe, digamos, dar un perfil claro de la orientación de Peñalosa en términos de ordenamiento territorial. Digamos que lo más visible ahí es el tema del riesgo de la reserva Van der Hamen. Entonces, sabemos de gente que no sabe si puede o no construir en la reserva, no saben, se dice que hay hasta cuál es el lindero de la reserva Van der Hamen, entonces se excusan en no saber sus fronteras, entonces empiezan a construir masivamente. Lo peor de todo que puede llegar a suceder ahorita es que un plan de ordenamiento territorial donde ganemos la reserva Van der Hamen, pues a estas personas les toca demoler. No podemos hacer más porque nosotros tenemos que generar reestructuración de bosques y toda esa lucha de más de 10 años de la reserva Van der Hamen tendría que empezar a rendir frutos, y es la reestructuración de bosques, de acuíferos, de zonas, hacer efectiva la reserva Van der Hamen finalmente, y eso significaría demoliciones, exclusión de privados. Eso es muy complejo, es muy complicado, y el plan de ordenamiento territorial consideraría eso. La pregunta continúa pero el POT es lo que regula una ciudad y se le debe exigir a la alcaldía que lo aprueben. Más o menos. No, sí se le debe exigir a la alcaldía que lo apruebe, pero cuando la alcaldía misma lo ejecute, lo produzca. Sí, pero cuando la estabilidad misma de la alcaldía esté en entredicho, no hay seguridad política ni seguridad, por así decirlo, administrativa, para poder decir que se deba aprobar tal y tal POT con tales y tales lineamientos. Claro. Yo tengo algo que decir al respecto del POT, y es que los POT por ley deben durar 12 años. Hay un dicho ahí que todo el mundo tiene, que es que los 12 años de izquierda, terribles. Sí. Terribles los 12 años de izquierda, pero resulta que es que el plan de ordenamiento territorial que aún tenemos 17 años después es de Peñalosa 1, 1.0. Yo lo llamo. Sí, del 98 al 2001 fue. Al 2001, y ese plan de ordenamiento territorial le correspondía, en teoría, modificarlo, cambiarlo o estipularlo a la administración de Petro. Petro tuvo una organización de gente trabajando en el plan de ordenamiento territorial que se estipuló y que a la gente no le gustó porque también hería sentimientos
de privados, de constructoras, porque les tocaba hacer de altura, pero tenían que hacer parques, que tenían que hacer no sé qué, pero que sí sé cuál, se compraban linderos verdes, en fin, era un plan de ordenamiento territorial basado en lo que estamos hablando, en torno al agua, en verde, o al menos así parecía, y pues no les gustó, a nadie le gustó. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Que esos tales 12 años de izquierda terribles, lo único que hicieron fue ejecutar el plan de ordenamiento territorial de Quique 1.0. Lo único que hicieron fue estructurar la ciudad en torno a ese plan de ordenamiento territorial, con ciertas excepciones. Por ejemplo, a la izquierda claramente Transmilenio no le interesa, porque es de privados. Entonces, ¿qué pasó? Pues que no hicieron los 320 kilómetros que había que hacer. A estos 12 años, ¿qué no hicieron? ¿Qué más no hicieron? Pues es que también hay un albur con estas zonas de invasión en términos del plan de ordenamiento territorial. Entonces hay un desorden que sí se permitía en el POT. Es muy complejo realmente. Un POT nuevo tiene que ser muy estructurado. Sí. No, y no solamente, digamos, el POT que se originó hace 17 años con Peñalosa, sino, pues no sé, yo invitaría a una reflexión un poco más extensa y general en torno al ordenamiento territorial de Bogotá, lo que necesita. Antes de Peñalosa y durante los no sé cuántos años, habríamos de contabilizar, de gobiernos de la ciudad por los que pasaron Andrés Pastrana, Jaime Castro, sí. Batema, bueno, en fin, está un montón de gente que no hubo planes de ordenamiento, pero es que antes duraban más, ¿no? Antes un plan de ordenamiento no existía, la palabra plan de ordenamiento territorial, POT, no existía previo a esto. Sí, claro. Eso fue de Mocus, realmente el POT, la palabra, o sea, la estructura el POT, POT. Sí. El POT fue en la alcaldía Mocus, que se le dice como, hey, hay que hacer un plan de ordenamiento territorial, más allá del PDD, del plan de desarrollo distrital. Sí, correcto. Sí, entonces, bueno, yo creo que por hoy terminamos. Hay, creo que mucho por hablar del agua. Hoy tuvimos a un fantástico invitado y muchísimas gracias una vez más por aceptar mi invitación. Y pues tienes ya ahí todavía algo de audiencia. No, pues terminar. Muchas gracias, Diego, muchas gracias, y a las personas que pudieron ver este video en vivo. Quería simplemente terminar con un saludo y una felicitación a Cajamarca y a todos esos municipios que están luchando por su agua, utilizando los mecanismos disponibles. Digamos que se hace lo que se puede con lo que se tiene. Se usa el tema de la consulta popular, se hace lo posible por defender el agua como un patrimonio vital, y pues vamos a ver que el Estado no siga poniendo trabas a la defensa colectiva y ciudadana del agua en los territorios, más en Cajamarca, en donde pues la minería del oro de Anglo-Gold Ashanti, con maquinaria e impactos de altísimo desarrollo, en una zona que es de páramo, que son fábricas de agua, todo el sector de la Cordillera Central, muy cerca al Parque de los Nevados, ¿sí? Esa minería pues tendría ya en su fase de explotación, que ojalá nunca ocurra, impactos supremamente negativos. Pasó también en el caso de Tauramena, el proyecto Odisea 3D, que quedó un poco también en el limbo por cuenta de la consulta popular que se realizó en diciembre del año 2013, y que pues al igual que en Cajamarca triunfó digamos la conservación y el respeto al agua por una amplísima mayoría de más del 95%. Entonces es también el saludo y la felicitación a estos municipios que, mediante la consulta popular o mediante los mecanismos de participación democráticos que buenamente existen, que deberían ser mucho más amplios, mucho más profundos y con mayores dientes, claro, pues están luchando hoy en día por preservar el agua de esos municipios, que pues es algo que la minería, ni el oro, ni el petróleo nos van a devolver jamás. Es verdad. El día que podamos tomarnos un vaso de petróleo, también igual se va a acabar. Bueno, muchísimas gracias. Bueno. Entonces hasta aquí llegamos, y próximamente entonces estará en la página, en el canal de YouTube de Biociudad. También será compartido por el canal de Movimiento Ambientalista Colombiano, y
no sé si tú tengas algún medio que quieras darle a conocer a la gente. Bueno, pues no por ahora. Digamos que puedan ver el video por estos medios, pues me parece muy bien. Ojalá la gente pues lo mire y saque de ahí información o aspectos pedagógicos, instructivos que les sean de utilidad frente al tema del agua. Muchísimas gracias y hasta luego. Bueno.